Hola, Ijay Prabhuji. Hoy vamos a continuar en nuestro estudio del Ishavasya Upanishad con el comentario de Prabhuji. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia del mantra Om. El Om es la mantra más sagrada, una de las más sagradas y más comunes en hinduismo. Lo escuchamos todo el tiempo, está aparte de otras mantras como cuando decimos Om Namah Shivaya, Om Namo Narayanaya, etc. El Om está ahí. Y el Om es un símbolo del absoluto, del todo, o de la conciencia, del Brahman. Y lo que vamos a tratar de entender, qué hace que esta mantra es tan especial. ¿Por qué esta mantra, como Prabhuji dice en el comentario, es tan deseada que los seres humanos están dispuestos a hacer hasta sacrificios para alcanzar esta mantra? ¿Y qué significa alcanzar una mantra? Y para tratar de entender esto, vamos a ver lo que Prabhuji escribe en el comentario sobre la Shanti Mantra del Ishavasya Upanishad. Ahora, cada Upanishad tiene un Shanti Mantra, que es como una prefacio del Upanishad al Upanishad mismo. Y el Shanti Mantra del Ishavasya Upanishad es muy importante y muy famoso también, porque en la Shanti Mantra tenemos como concentradas toda la filosofía del Upanishad, la idea más profundas de la Upanishad. Y es como cuando ya empezamos vamos hasta lo más profundo. Y vamos a estudiar el Shanti Mantra por varias clases, porque una clase no es suficiente para cubrir todo. Y empezamos por Om. Y el mantra Om, porque se dice en el Shanti Mantra, empieza Om Purnamadam Purnamidam. Así que tenés Om, es la primera cosa que aparece. Y la mantra Om es algo muy, como decimos, es algo muy especial. Hasta aparece en otras religiones, como en budismo tenemos mantras como Om Padme Buddha Om y más. Y hasta en la Kabbalah mística judía, Om es uno de los 72 nombres de Dios. Ahora, cuando hablo de Om y mantras, no voy a entrar en el mantras de la perspectiva mística o de la perspectiva devocional también, porque mantras son algo que tiene que ver, que se usa muy en el sendero devocional del hinduismo, el bhakti. Y es todo un estudio solamente en eso. Y si quieren saber más de eso, te recomiendo algunos libros. El libro de Bhakti Yoga de Prabhuji explica, aquí hay información sobre el uso de mantras y en general el uso de lo que se llaman kirtan, que es el canto devocional, la glorificación de Dios con mantras. Y aquí se puede encontrar información sobre eso. Si te interesa más como la relación más mística o esotérica, digamos, de Om con los chakras, tenés en el libro de Kundalini Yoga de Prabhuji, hay información aquí, y también en el libro de Tantra Yoga hay una explicación sobre el tema de mantra marga, que cómo se usan mantras en diferentes prácticas tántricas. Pero aquí voy a
enfocar más en cómo los Upanishads, qué es la actitud upanishádica al mantra y el Om en especial. Y el Om aparece en muchos Upanishads. Casi no hay un Upanishad que no menciona el Om en alguna manera. Y tenemos varias cosas y explicaciones y cuentos a veces con el Om. Por ejemplo, en el Brihadaranyaka Upanishad, y tenemos un cuento que también aparece en el Chandogya Upanishad, donde los dioses quieren vencer sobre los demonios. Y para hacerlos buscan a alguien que puede cantar el Om, que se llama Udgita también, tiene muchos nombres. Y etcétera. Esa es otra explicación sobre el significado y la importancia del Om. Y, y por eso Prabhuji, cuando empieza la explicación de la Shanti Mantra, antes que realmente entrar en la Shanti Mantra misma, explica lo que es el Om. Y Prabhuji escribe aquí: Om simboliza el absoluto, el Brahman omnipotente y omnipresente y la fuente de todo lo que se manifiesta. Y más adelante, Prabhuji menciona otros escritos del hinduismo que mencionas el Om. Por ejemplo, que es del Bhagavad Gita, dicen: entre los grandes vivientes soy Brigu, y entre los sonidos soy el Om trascendental. Así que aquí se puede ver como Krishna, Dios mismo, dice que Él es Om, que Om es una manifestación de Dios. Y otro del Chandogya Upanishad que mencionamos antes, este Udgita, Om, es la mejor de todas las esencias, es lo mejor de todo lo que existe. Es el octavo y tiene las estatuas más alto. El sonido sagrado Om es Brahman. Todo esto es la sílaba Om del Taittiriya Upanishad. Así que vemos que Om es muy especial porque es la práctica. Podemos practicar el Om como en forma de parte de otros mantras o como repetición sobre Om mismo, como una forma de meditación. Podemos practicar Om así con lo que se llama japa, que es como un rosario. Y también lo que ves en el Upanishad, que dicen que Om es Brahman mismo, Om es el absoluto. Y eso es interesante porque nos da un poco de una ventana en el mundo de los Upanishad, cómo los Upanishad tratan sus símbolos, digamos, porque en los Upanishad hay varias maneras de explicar el absoluto. Y a veces se ve extraño, a veces se ve críptico, difícil de entender. Y aquí es uno de estos lugares donde hablan de Om, que es un símbolo del absoluto. Ahora, en religiones y tradiciones espirituales tenemos muchos símbolos. Símbolos es algo que se ve todo el tiempo. Y el símbolo, sin también entrar demasiado a qué es un símbolo, lo que vemos es que el símbolo puede expresar algo que en las palabras simples no se puede. Es una manera de traer una idea o una emoción que va mucho más de lo que el símbolo es.
si vemos en otras religiones, como en el cristianismo, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, se dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como una paloma. Y la paloma en eso era un símbolo del Espíritu Santo. Y cuando leemos eso, no es algo que obviamente debe tomar en forma literaria, pero es un símbolo que trata de conmover una idea más grande de que una paloma descendió, obviamente. Y lo que tratamos de entender aquí es en el contexto de los Upanishads, ¿qué quieren decir con el Om? Prabhuji escribe en la invocación algo que nos da una dirección, una idea de por qué Om es importante y cómo qué se puede descubrir atrás de Om. Y Prabhuji escribe: es posible acceder a los significados más profundos del mantra Om, más allá de sus aspectos lingüísticos. Para tal efecto resulta indispensable enfocarse en este, no solo como una palabra, sino como un sonido, porque los nombres son palabras, las palabras están compuestas de letras y las letras son sonidos. Al pronunciar Om, en realidad, hemos dicho todo lo que es posible decir. Por esta razón, Om es considerada un nombre de Dios. Ahora, para entender esto, hay que ver muchas cosas. Primero decimos que vamos del final de atrás, que Prabhuji dice que Om es un nombre de Dios. Y tenemos, por ejemplo, este texto del Prashna Upanishad, y aquí dice: Om Satyakama. Este mismo Brahman, que se conoce como el inferior y el superior, no es más que este Om. Por lo tanto, el alma iluminada alcanza cualquiera de los dos pensamientos que este solo significa. Y en el comentario de Shankara sobre este texto, Shankara dice: Brahman es idéntico a Om, ya que Om es su símbolo. Como el Brahman supremo no puede ser indicado directamente por palabras, por lo tanto, la mente no puede explorarlo, pero para aquellos que mediten en el Om, que es comparable a las imágenes de Vishnu, ese Brahman se vuelve favorable. Om es el símbolo más cercano de Brahman. Así que vemos que Shankara mismo dice que Om es un símbolo, pero un símbolo muy cercano, es como, digamos, lo más cerca posible que podemos llegar a lo que Brahman es, lo que el absoluto es. Y Prabhuji escribió que cuando decimos Om, decimos todo lo que se puede decir. ¿Y por qué es eso? Eso actually, tiene una razón muy, muy simple, la verdad. Prabhuji explica: Om consta de 3 letras sánscritas, A, U y el M, las cuales al ser combinadas crean el sonido Om. La A y la U son vocales y la M es consonante. Juntos suenan como Om. Y la razón de que Om es todos los sonidos tiene que ver con cómo pronunciamos cualquier idioma.
de sánscrito a español, porque empezamos, si ves dónde aparecen, dónde se forman los sonidos en nuestro sistema, ves que lo más profundo, lo más que se puede como empezar es el A, que empieza en la garganta, A, aquí. Y después tenés todos los sonidos y lo último que se puede producir es el que se hace en los labios. Así que todo el camino que tenés del A al tenés todos los sonidos. Y por eso tenés la idea esa de empezar por A y terminar el con el OM. Pero hay más hay mucho más para entender. No es solamente algo que tiene que ver con pronunciación, sino también el OM es un símbolo que tiene un significado muy profundo y lo podemos ver en el Mandukya Upanishad. Y aquí hay versos que Prabhuji lo menciona en su comentario. Y aquí vamos a ver más versos. No vamos a explicar cada uno porque es mucho para explicar, pero para tener la idea de cómo el Mandukya Upanishad explica lo que significa el Om. Ahora, el Mandukya Upanishad es interesante porque el Mandukya Upanishad tiene un comentario del maestro de Shankara, que se llamaba Gaudapada. Así que cuando se lea el Mandukya Upanishad, se lea también el Karika, que se llama el comentario de Gaudapada, y Shankara va y explica también el Upanishad y el comentario en todo en un mismo texto. Y los versos que hablan aquí en la Agama Prakarana, que es la primera parte del Mandukya Upanishad, son así. El primero dice: esta letra que es Om es todo esto. Y cuando dicen todo esto, significan el Brahman, la realidad. ¿Okay? Su explicación es el pasado, el presente, el futuro, todo esto no es más que Om. Además, todo lo que está más allá de los 3 periodos de tiempo también es Om. Ok, así que tenemos otra vez una explicación de que Om es todo. Es similar a lo que el Taittiriya Upanishad dice, que Om es todo esto. Om es el Brahman. El segundo verso dice: todo esto es seguramente Brahman. Y no explicamos todavía qué es Brahman, pero por ahora digamos que el Brahman es el absoluto, la realidad más básica que se puede llegar. No hay más. Es la realidad misma, digamos. Todo esto es seguramente Brahman. Si este ser mismo es Brahman, el ser mismo tal como es poseído por cuatro partes. ¿No? Ahora, cuando dicen aquí partes, no significa que el ser se puede dividir como se divida una pizza a 4 pedazos y tenés como un cuarto de pizza o de algo, porque el ser no es algo que se puede así dividir. Lo que tratan de decir es que tiene 4 aspectos, 4 maneras de ser, pero no es que tiene divisiones entre sí. Así que cuando dicen aquí en los versos un cuarto, acordate que no significa parte, es solo una manera de nombrar las cosas. El primer cuarto es Vaishvanara, cuya esfera de acción es el estado de vigilia.
cuya conciencia se relaciona con las cosas externas, que posea 7 miembros y 19 bocas y que disfruta las cosas burdas. Ok, así que la cosa importante aquí de acordar es que en la primera parte es el estado de vigilia, que el estado que estamos ahora, digamos. El próximo dice, Taijasa es el segundo cuarto, cuya esfera de actividad es el estado de sueño, cuya conciencia es interna, etc. Este estado de sueño profundo donde el durmiente no desea nada placentero, no ve ningún sueño. El tercer cuarto es prajna. Así que tenemos dos partes más, uno de sueño con sueños, es cuando dormís y ves alguna película en tu mente, y el otro es el sueño profundo que no tiene sueños, que simplemente pasa el tiempo y no tenemos experiencia de nada. Así que tiene vigilia, sueño y sueño profundo. El cuarto parte es donde no hay conciencia del mundo interno o externo, o de ambos. Como ven en el verso, es el cuarto estado es algo que no se puede decir, no se puede explicar, no se puede definir, porque no cae en algo que conocemos, no es interno, no es externo, no es consciente, no es no consciente. Así que, ¿qué podemos decir en eso? Pero eso es el cuarto, y aquí dicen, ese es el ser mismo. Y eso es lo que debe ser conocido. Así que vemos que los tres primeros partes del ser son algo que todos conocemos, todos experimentamos cada día, vigilia, sueños y sueño profundo. Pero la cuarta es lo que tratamos de ser conscientes de ese estado también. Ahora, ¿qué tiene que ver con Om? Y aquí el Upanishad empieza a decir, empieza a explicar cómo esto tiene que ver con Om. Este mismo ser, mismo considerado desde el punto de vista de la sílaba, es Om. ¿Okay? Así que todo ese ser que tiene 4 partes es Om. Los cuartos, pero ya van a ver algo interesante. Los cuartos son las letras de Om. Y las letras son cuartos, pero tenemos 3 letras, A, U y M. Y tenemos 4 cuartos. Y ahora explica, Vaishvanara, que es el estado de vigilia con su esfera, es la primera letra A. ¿Ok? Y después decimos Taijasa, que es el estado del sueño con sueños, es la segunda letra U. Y prajna, que es la esfera de actividad del estado de sueño profundo, es M, la tercera letra de Om. Así que tenemos vigilia A, sueño con sueños U, y el M es sueño profundo. El cuarto, que no podemos explicar y definir en ninguna manera, no tiene letra, obviamente, porque no es posible definirlo, así que no se puede poner una letra aquí. Así que ahora vemos que el símbolo del Om, que decimos Om es Brahman y todo eso, es mucho más profundo de eso. Cada letra significa una parte del ser.
Y así que vimos en el Upanishad que cada letra de Om, A, U, corresponde con un estado del ser, el estado de conciencia, vigilia o sueño profundo. Y se puede decir y el Upanishad dice algo que, ¿por qué el A es vigilia, por qué el U es sueño con sueños? Y dice que hay una similitud, alguna similitud entre el estado y la letra. Y cuando vemos lo que Prabhuji dice, que cuando hablamos y vamos más allá de lo que la palabra dice, antes hablamos que se puede decir todo, porque tenemos todos los sonidos que hacen todas las palabras, pero aquí ven que el Upanishad toma las partes del Om, como el A, U y todo eso, y encuentra similitudes entre eso y el ser, que es la realidad que experimentamos. Porque si pensás, todo lo que experimentamos en toda nuestra vida está adentro de una de estas partes. Está o en vigilia, o en sueños, o en sueño profundo, pero todo el tiempo de la vida está en algún de estos. Así que la Upanishad trata de mostrarnos que el ser es una totalidad que tiene toda nuestra niveles de conciencia están adentro del Om. Así que cuando usa ese símbolo, es una manera de explicar y enseñarnos que todos los estados de conciencia, todos los estadios que encontramos nuestra realidad, que experimentamos nuestra realidad, están todos adentro del Om. Y por eso están todos entre el ser. No hay algo que está afuera del ser, porque no hay ningún estado que está afuera del Om. Así que cuando usas el símbolo del Om, es como decir el ser. Es una manera de explicar. Lo interesante es que Prabhuji explica todo esto. Aquí en el principio, cuando se puede decir, pero ¿por qué no habla más de la mantra misma? ¿Por qué habla tanto del Om que no parece que el Om está tan en todas las mantras que parece que son como una cosa que está ahí para la tradición, como Om, todo. Pero no, él explica el significado del Om, porque ahora cuando vemos que el Om es mucho más que una mantra, es un símbolo y una manera de entender todo el asunto del ser, es como en una entrada a todo lo que vamos a aprender más adelante en el Upanishad y en el comentario, porque todo el Ishavasya Upanishad, la tema es el ser y cómo entender y realizar y ser consciente a la totalidad del ser. Así que el Om es una manera muy buena para entrar en este mundo, entrar en este tema. Y eso es lo que Prabhuji hace aquí en la introducción. En las próximas vamos a ir más y aprender más la Shanti Mantra y todo lo que hay que aprender ahí. Gracias, Jai Prabhuji.